La ciencia política es una ciencia relativamente joven, pues aparece en el siglo XX ya con un método científico. Pero no hay consenso todavía sobre quién o cuándo se inicia como una disciplina autónoma. Muchos argumentan que el autor que da origen a la política como una disciplina autónoma es Nicolás Maquiavelo, mientras que otros argumentan que es Karl Marx, otros que es Max Weber. Pero lo cierto es que el interés de la vida pública se remontan hasta la Edad Antigua, donde aparecen diversos pensadores y filósofos de la antigua Grecia a cuestionar e indagar sobre la naturaleza del Estado, los sistemas de gobierno y la vida pública. Ahora, como dato curioso, en la antigua Grecia se le llamaba idiota a aquel que no participaba de la vida pública, pues los griegos consideraban que la participación activa era un deber cívico y moral, y aquellos que no se interesaban en la toma de decisiones en el ámbito general se les etiquetaba como idiotas. Por ello les invito a conocer ampliamente sobre ciencia política para que la participación ciudadana se genere de manera activa, constante e informada. Soy Vicente Álvarez y esto es Ciencia Política. Regresando a la Edad Antigua, la política en esta fue un tema central que atrajo la atención de prominentes pensadores de la época. En la antigua Grecia, filósofos como Platón en su obra La República y Aristóteles con su tratado Política exploraron las teorías sobre la naturaleza del Estado y los sistemas de gobierno. Platón presentó una visión utópica de la ciudad ideal, mientras que Aristóteles abordó la clasificación de las formas de gobierno, sentando así las bases de la teoría política. En el contexto de la antigua Roma, Cicerón en su obra De República reflexionó sobre la república y la justicia política. Estos autores antiguos sentaron las bases teóricas para comprender la política, explorando cuestiones esenciales sobre la organización de la sociedad y el gobierno, y sus obras siguen siendo relevantes para la ciencia política actual, ya que proporcionan un pensamiento político clásico para partir de la ciencia política. La Edad Media es un periodo caracterizado por la influencia de la Iglesia y un sistema feudal, por lo que el contexto de la política se desarrollará en estos ámbitos. La filosofía política medieval se centraba en desarrollar una especie de síntesis entre una autoridad secular y una autoridad divina, estableciendo así un marco teórico en donde la religiosidad se combinan en el ámbito público para así poder ejercer una especie de justicia divina. En este capítulo abordaremos los principales autores de la Edad Medieval y qué pensamiento tenían acerca de la política. Uno de los autores destacados de este tiempo fue Santo Tomás de Aquino, cuya obra Summa Theologica fusionó la filosofía aristotélica con la teología cristiana, dando así inicio para la concepción de la ley natural y la idea de un gobierno legítimo basado en la justicia divina. En esta época prevalecía la idea de que el poder político estaba vinculado estrechamente a la autoridad religiosa, y autores como Agustín de Hipona influyeron en la teoría de la Iglesia sobre el gobierno y la ciudad celestial. El contexto político de la Edad Media estuvo marcado por la fragmentación de Europa en reinos, señoríos y la influencia de la Iglesia católica, que ejercía un gran poder en asuntos políticos. La teoría política de la época estaba fuertemente influenciada por la Iglesia, que proporcionaba legitimidad y justificación para el gobierno de los reyes. Por lo tanto, los autores medievales se esforzaban por conciliar la teología cristiana con la filosofía clásica, creando así un cuerpo de pensamiento que influyó en las estructuras de poder y la concepción de la autoridad en esa época.
La Edad Moderna es el periodo histórico donde empieza a haber un mayor auge de la ciencia y la filosofía en los diferentes campos del conocimiento. Y en ciencia política podemos destacar a diversos autores con investigaciones que se consideran clásicas de la ciencia política, pues sus reflexiones llevan a una política más empírica, más concisa, más detallada y con una fuerte contradicción a la etapa medieval. Por ello, en este capítulo abordaremos sobre los diferentes autores y todas las ideas que proponían. Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe, sentó las bases del realismo político, destacando la importancia de la astucia y la pragmática en la toma de decisiones políticas. Su enfoque en la necesidad de la estabilidad y la seguridad del Estado, incluso a costa de la moralidad, fue una contribución significativa a la política práctica. Thomas Hobbes, en Leviatán, argumentó que en el estado de naturaleza la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve, y que la autoridad del gobierno era necesaria para mantener la paz y la estabilidad. Por lo tanto, el ser humano necesita del Estado para regular su conducta. John Locke, en Ensayos sobre el gobierno civil, defendió la idea del contrato social y los derechos naturales del individuo, sosteniendo que el gobierno debe proteger la vida, la libertad y la propiedad. Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, abogó por la voluntad general como la fuente legítima del poder político, enfatizando la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. En la Edad Moderna, Charles de Montesquieu, en El espíritu de las leyes, propuso la teoría de separación de poderes, que influyó en la posterior formación de sistemas democráticos. Immanuel Kant, en su obra La paz perpetua, abogó por la paz, la cooperación y la legalidad en las relaciones internacionales. Friedrich Hegel, en la filosofía de la historia, desarrolló una teoría sobre la evolución dialéctica de la historia y la política. Gottlieb Fichte, en Fundamento del Derecho Natural según los principios de la doctrina de la ciencia, contribuyó a la idea de los derechos individuales y la ética política. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, investigó sobre la democracia y la igualdad en la sociedad estadounidense, observando sus virtudes y desafíos. Karl Marx y Friedrich Engels, en El Manifiesto Comunista, desarrollaron la teoría del materialismo histórico y la lucha de clases como motores de la historia y la política. Por último, Friedrich Nietzsche, con obras como Así habló Zaratustra, cuestionó sobre la moralidad y el poder en la sociedad, influenciando el pensamiento político y filosófico sobre todo del siglo XX. En conjunto, estos autores y sus obras dejaron un legado duradero en la teoría política, contribuyendo a la evolución de las ideas políticas y sociales en la edad posmoderna. A inicios de la posmodernidad, tanto la ciencia política como las ciencias sociales buscaban un mayor rigor académico y credibilidad en la comunidad científica. Tal rigor y credibilidad como la habían desarrollado las ciencias naturales o las ciencias de la salud. Por ello empezaban a surgir diversas corrientes de pensamiento en las ciencias sociales, tales como el positivismo en la sociología, el psicoanálisis y el conductismo en la psicología, o el particularismo histórico en la antropología. Con estas diversas corrientes de pensamiento se empezaba a generar un nuevo conocimiento que la ciencia política le sirve para analizar y recolectar datos para entender el comportamiento humano y qué motivaciones tiene el ser humano en torno a la política y el poder. Otras ciencias sociales que también le aportan a la política como ciencia es la historia, gracias a todos los hechos sociales recolectados en torno a los diferentes regímenes de gobierno que habían sucedido en el pasado.
También lo fue la economía, gracias a sus aportaciones sobre el mercado, el comercio internacional, los cambios de moneda, etcétera, etcétera. Toda esta información generada, la ciencia política lo recolecta, lo separa y lo sintetiza para el conocimiento sobre el gobierno y el poder, desarrollándose así en el siglo XX como una disciplina autónoma e independiente, además con un rigor científico que le proporciona un método científico para sus diversas investigaciones. Así pues, se convierte en una disciplina que ya no es una rama de la filosofía moral, de la historia o de la economía política, sino que se vuelve completamente independiente, siendo parte de las ciencias sociales. Ahora veamos pues cómo se va desarrollando la ciencia política en la posmodernidad gracias a diversos autores y aportaciones en la investigación científica. A pesar de los esfuerzos por lograr una disciplina más objetiva y científica, el enfoque especulativo y normativo continuó predominando hasta mediados del siglo XX. Fue en este periodo que el enfoque científico comenzó a dominar los análisis en ciencia política. Tras la Segunda Guerra Mundial, numerosos académicos que habían trabajado en organismos gubernamentales adquirieron habilidades en métodos científicos, como encuestas de opinión, análisis de contenidos, técnicas estadísticas, etc., que aplicaron al estudio político. Estos académicos regresaron a la academia con el deseo de utilizar estas herramientas para investigar quiénes sustentan el poder político, cómo lo obtienen y con qué fines lo utilizan. Este enfoque, conocido como conductismo, promovía la medición y la observación objetiva en el estudio de todas las conductas humanas en el mundo real. Sin embargo, los críticos del conductismo sostenían que no es posible lograr una ciencia política verdadera, dado que no se pueden controlar todas las variables en situaciones políticas, lo que plantea cuestiones éticas y legales. Pero los conductistas, por su parte, argumentaron que con el tiempo la acumulación de conocimiento sistemático conduciría a la construcción de teorías que explicarían de manera más completa el comportamiento humano. Pero antes de hablar del conductismo político, es necesario conocer todos los autores de la posmodernidad e indagar sobre sus investigaciones y teorías, para saber qué ideas políticas nos trae a esta disciplina. Las teorías de Max Weber sobre el Estado y la dominación son fundamentales en su pensamiento político. Weber definió el Estado como una entidad que posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un territorio dado. Esta definición destaca la importancia del control sobre la violencia como característica central del Estado. Weber también distinguió tres tipos ideales de autoridad o dominación: la tradicional, la carismática y la legal racional. Cada uno de estos tipos de autoridad implica diferentes fundamentos y normas que respaldan la legitimidad del poder político. Charles Tilly, por su parte, es conocido por su teoría de la formación del Estado a través de la guerra y la violencia. Tilly argumenta que la construcción del Estado moderno está intrínsecamente relacionado con la coacción y el conflicto. Su enfoque se centra en cómo los estados centralizados surgieron a través de procesos de centralización del poder mediante la fuerza y la consolidación del control sobre un territorio. Michael Mann, en su obra Las fuentes del poder social, desarrolla una teoría que considera las múltiples formas de poder en la sociedad moderna, incluyendo el poder ideacional, económico, político y militar. Mann aborda la importancia de estas fuentes de poder en la configuración de las estructuras políticas y sociales a lo largo de la historia. Su enfoque multidimensional proporciona una visión integral de las dinámicas de poder en la sociedad.
Por último, las teorías de Michel Foucault en el ámbito de la ciencia política se enfocan en el análisis de las dinámicas de poder presentes en las instituciones políticas y en la sociedad en su conjunto. Foucault sostiene que el poder no se reduce meramente a una fuerza represiva impuesta por el Estado, sino que se manifiesta de manera dispersa y se encuentra estrechamente relacionado con las prácticas discursivas y el conocimiento. Su enfoque centrado en la genealogía del poder resalta cómo las instituciones y las prácticas discursivas tienen un impacto significativo en la configuración de la subjetividad y la identidad de las personas. Ahora bien, regresando al conductismo político, este es un enfoque de la ciencia política que se basa en la aplicación de métodos científicos y observación objetiva para estudiar el comportamiento político de individuos y grupos. A menudo lo hace a través de una metodología de la investigación cuantitativa. El conductismo político busca eliminar las especulaciones y se esfuerza por examinar de manera sistemática y empírica el comportamiento político en el mundo real. Como vemos, la ciencia política ha tenido un largo proceso para ser considerada una ciencia como tal, ya con rigor académico y un método científico, que la hace una disciplina independiente. Pero hemos aprendido que la política ha estado en el interés de muchas personas desde tiempos atrás. Desde la Edad Antigua se empezaba a tener este gran interés por conocer la naturaleza del Estado, la vida pública y demás. En cuanto nos concierne en los tiempos actuales, estamos viviendo en un mundo en constante transformación, en un mundo cada vez más globalizado y donde la política tiene cada vez más influencia sobre nosotros. Por ello es necesario conocer sobre ciencia política, participar activamente en nuestras decisiones, además de estar informados sobre la vida pública, ya que como decían los antiguos griegos, es un deber ético y moral. Y recuerda, ciudadana, ciudadano, participa activamente en las decisiones de tu comunidad, para así fomentar una democracia participativa, libre y autónoma. Soy Vicente Álvarez, esto es todo por mi parte.